Comenzamos la lección 4. El tema es el Kairos de Dios, o Kairos también dicen otros. Esto va a hablar del tiempo. El tiempo. A ver, está en la división. Es que... sí. Vamos a comenzar definiendo qué es el Kairos. Había dos palabras para designar el tiempo. Nosotros hablamos del tiempo en un solo sentido, como decir una sucesión de acontecimientos, de cosas, ¿no? En esta tierra. Pero los griegos tenían dos palabras. Kairos, dice, ¿cuáles eran las dos palabras? Kairos y Cronos. Kairos y Cronos. Mientras dice, el cronos se refiere al tiempo cronológico o secuencial. Cronos es el tiempo que se desarrolla así, como si continuamente. Yo tengo 71 años, entonces sí, han pasado los años sucesivamente. Pueden ser acontecimientos importantes, otros pocos. Sencillamente lo que ocurre día tras día, sí, como el calendario va avanzando, el reloj avanza. Ese es el cronos. Pero mientras que el kairos dice un tiempo intermedio, un periodo indeterminado de tiempo donde ocurre algo significativo o esencial. De ahí va definiendo, ¿no? Entonces, otra definición es un tiempo breve cuando aparece una abertura a través de la cual debemos pasar con fuerza si queremos alcanzar el éxito. Entonces, cuando dice Kairos es un momento oportuno. Es un tiempo donde dice, se abre la oportunidad, se abre la puerta y ese es el momento para tomar la acción. Si lo haces antes, no vas a lograr. Y si lo haces después, ya te pasó la oportunidad. Entonces, eso es el Kairos, dice que decían, ¿no? Es un momento oportuno. Otros escritores hablaban con un momento crítico, un momento de crisis, pero esa crisis puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, una crisis negativa es un accidente. Está trabajando bien todo, ocurre un accidente, entonces te malogra el trabajo. Hay que hacer ciertos cambios, reemplazar personas o algo así. Es una crisis negativa, pero hay crisis positiva. Es cuando se pasa de una etapa a otra. Por ejemplo, una crisis positiva puede ser el joven termina secundaria y postuló por primera vez a la universidad, entró en primera. Es una crisis positiva. Ahora ya no está pensando como secundaria, ahora ya soy universitario. Entonces se le abrió ese momento, esa puerta oportuna, se le abrió y ahí es el momento de actuar, de atravesar esa puerta. Eso es lo que trata de diferenciar entre el cronos, que es pasan los años, los meses, los días, y de repente no sucede nada significativo, ¿no? Entonces el Kairos de Dios es cuando ya Dios interviene de una manera soberana y te abre la puerta. Eso es lo que nos está diciendo. Hay que saber aprovechar ese momento que abre la puerta. El segundo punto nos va a decir eso, ¿no? Se necesita sensibilidad espiritual para conocer el Kairos de Dios. A ver, Eclesiastés 3:1. Todo tienes tiempo.
Eclesiastés 3 o 13. Eclesiastés 3:1. Está hablando del tiempo. Todo tiene su tiempo. Un buen libro que escribió Salomón y en sus últimos años. Filosofía de la vida, pero tiene buena reflexión. Dice, este es el Cairo de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice, en el tiempo de Dios, Dios ha planificado las cosas y es un momento preciso, es un momento oportuno, ¿no? Por ejemplo, a ver, dice, en los tiempos del Antiguo Testamento hubo descendientes de Jacob que epitomizaron esto. Que sí, de los hijos de Isaacar, dice, 200 principales, entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiere decir que ellos tenían como una norma, una regla, como un proverbios, ¿no? Que los entendidos de los tiempos, ellos tienen que darnos su opinión, guiar. De repente no eran generales, no eran políticos, pero sabían discernir los tiempos. Pero no tienen nada que ver con que yo me propongo transformar una sociedad, cambiar el ambiente moral de un distrito, sino tiene que ver con la intervención de Dios. Dios quiere hacer esto en un territorio, en un país, en una provincia. Y estos hombres entonces entendían qué Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y ellos eran entonces los que daban el consejo, ¿no? A los reyes, el que estaban en el aspecto político, los sacerdotes y profetas, que era la parte religiosa, le daban esa comunicación. ¿Qué Dios quiere hacer? Mira, ahora eso es lo que se necesita en este tiempo, ¿no? No eran entendidos en todas las ciencias de esta tierra, porque, por ejemplo, para aprovechar un negocio hay que saber cómo se está moviendo el negocio, qué oportunidades hay, ¿no? O la gente tiene necesidad de tal cosa, van a decir, tal producto. ¿Ve? Esas son ciencias de este mundo. ¿Qué recursos podemos usar para llegar a esas personas? Por eso hay eslogan, ahora lo llaman marketing, ¿no? Y, por ejemplo, una frase para todo negociante es, debes dar facilidad al cliente para que llegue a tu negocio, para que adquiera tu producto, para que conozca tu producto, pero bríndale facilidades. Porque si lo pones difícil, él va a encontrar otro lugar donde comprar ese producto. Entonces, sí, eso son ciencias de este mundo. Pero además de eso, los entendidos del tiempo sabían qué Dios quería hacer en la economía, en la política, en la vida familiar. Eso es entonces lo que está hablando. Todo tiene su tiempo, ¿no? Sigue hablando ahora lo siguiente de Jesús. Jesús identificó un momento kairos cuando oró sobre Jerusalén, porque desafortunadamente habían fallado en ver y discernir su tiempo. Y es ahí cuando llora sobre Jerusalén, ¿no? Lucas 19, 41, 44. ¿Qué dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, lloró sobre Jerusalén, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, ahí está la palabra tiempo, lo que es para tu paz, si entendieras que este es tu momento oportuno, eso, de poder dar lugar a la gracia salvadora de Dios. Pero ellos no se dieron por entendidos, no comprendían. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos,
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fallaron en ver y pesar su momento kairos. O sea, no entendieron que era el momento oportuno. Y así está hablando de todo el pueblo de Israel, pero también habla de lugares así, ciudades que tuvieron toda la oportunidad de volverse a Dios, pero no aprovecharon esto. Habla de dos, de Capernaum y Bethsaida. Dice, si en esta ciudad, dice, en ustedes, si hubiera hecho los milagros, dice, ya se hubieran arrepentido, pero ustedes no han visto, como decir, 1, 2, 3 milagros, han visto tantos milagros. Jesús ahí con sus discípulos, todo, pero no se arrepintieron. Pasó su oportunidad. Luego también vemos el tiempo, dice, los habitantes, así que con Jerusalén, el tiempo de su visitación o el tiempo de Dios le fueron evidentes a los habitantes de Jerusalén. Pero ¿cuál fue su respuesta? Unos gritaron, cantaron, danzaron y festejaron. Otros tan solo contemplaron a quienes festejaban. Y mientras que otros, irritados por tal desorden, querían reprenderlos. Se hizo un gran alboroto. Identificaron al Mesías, pero tan pronto pasó la euforia, el gozo, la algarabía de ese momento, lo estaban crucificando. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ahí estaba, hay personas que lo reconocieron, y por eso entonces cuando entró con el pollino, dicen, montado, ponían sus mantas, llevaban palmas y todos gritaban alabanzas a Cristo. Ese era su momento. Pero otros no se dieron cuenta de la venida, como si tan abierta, manifiesta de Cristo, y pasó su momento. No estaban aprovechando el kairos de Dios. Viviendo en el kairos de Dios, se necesita actitud correcta frente al tiempo de Dios, a ese momento oportuno, ¿no? Ese momento crítico. ¿Cuántas veces hay un momento kairos escondido entre nuestros ojos? La pregunta más importante sería, ¿qué cosas ocultan nuestros momentos kairos? ¿Hay algo que no nos ayuda a discernir esos buenos tiempos? Pablo experimentó un momento kairos, aunque había escamas sobre sus ojos, mientras Ananías oraba por él. Esto podría ser visto como un tiempo kairos para toda la iglesia. Mientras el Señor convertía a su mayor oponente y lo hacía su mayor exponente, Ananías sabía esto y fue en oración y obediencia. Así que la iglesia de repente oraba por Saulo cuando les perseguía, pero Dios estaba obrando, estaba preparando ya el tiempo oportuno en que se le iba a cruzar en el camino a Saulo. Y se convirtió. En la conversión de Saulo no estuvo la iglesia de Jerusalén, porque fue lejos, ¿no? El camino a Damasco es un poco distante de Jerusalén. Había que pasar Samaria, había que pasar Galilea, y de ahí había una montaña, el monte Hermón, y de ahí recién seguía Siria. Siria es el imperio, Damasco es la capital. Ahí estaba yendo Saulo persiguiendo a los cristianos. Pero ya el Señor estaba orando y la iglesia de Jerusalén estaba orando, seguía clamando. Y el Señor lo levantó a Saulo como un predicador, ¿no? Así que eso es nos está enfatizando que debemos tener una
actitud correcta frente a esos momentos oportunos. Dice, los momentos kairos se revelan a través de la oración y en completa obediencia. Uno no puede contemplar el momento kairos sin la otra, a menos el líder puede enredarse en el pensamiento que la oración por sí sola puede llevar a un momento kairos hacia su plenitud, o que las acciones o el activismo puede hacer lo mismo. Así que para poder aprovechar ese momento oportuno se necesita discernir bien y sobre todo el respaldo de Dios, ¿no? ¿Cómo recibimos? Dice, a través de la oración y en obediencia. La obediencia lo tenemos que presentar como nuestra ofrenda a Dios. No es una obediencia por el rigor, por el miedo, sino es una obediencia generosa y dispuesto a todo. Cuando le presentamos así, Señor, estoy listo a hacer tu voluntad, muéstrame tus caminos. Entonces el Señor va a preparar esos kairos, esos momentos en que se abre la puerta oportuna y tenemos que aprovechar, ¿no? Avanzar por esa puerta. Otro ejemplo le pone sobre el paralítico. Dice el paralítico. Le dijo al paralítico, ¿no? O a los que estaban ahí cerca, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora le dice al paralítico, es como dirigiendo su mirada al paralítico, le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que ha dado tal potestad a los hombres. La oración y la declaración de fe pusieron de pie al hombre paralítico, activando su momento kairos. O sea, ese es el momento oportuno para él. Pero no se completó hasta que se levantó y se fue a su casa. Porque él podía decir, no, cuando está echado, y Señor, pero ¿cómo que me dice levántate? Si no tengo las fuerzas, si estoy enfermo, podría decir, pero él trató de alguna manera mover su cuerpo. Y ahí vino el poder de Dios, pues. Se levantó y se fue a su casa, llevando todavía, ¿cuánto pesaría su colchón? Su colchón y todo eso. Su lecho. Ajá. Sí, bueno. ¿Cómo se puede ver? Los momentos kairos en la vida del líder necesitan oración seguida de acción. Cuando uno está viviendo esa vida de oración, entonces vas a ver los momentos en que se presenta esa oportunidad y tienes que aprovecharlo, estar siempre alerta, porque no se va a presentar así, como si de una manera tan abierta, sino que también Dios permite que podamos desarrollar en discernimiento. El siguiente es, se necesita determinación personal. Otra parte. Frente al kairos, determinación. Como va a ser un momento crítico, de repente por el temor que se mete, ¿no?, en ese momento crítico, de repente nos retenemos. En la concordancia Strong, kairos también significa un tiempo establecido o apropiado, una ocasión fijada o especial, oportunidad o temporada de vida, una temporada o espacio de oportunidad individual. Entonces va a hablar ahí de Josué, ese milagro. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Es en un momento kairos. El tiempo no afecta a los resultados divinos. En esta temporada o espacio de oportunidad para Josué, todo el universo retuvo la respiración hasta que se ganó la batalla. Cuando el líder se para en un momento kairos, todo opera a su favor, limpiando la ruta delante de él. El problema es que muchos líderes no disciernen su estación u oportunidad y como Jerusalén pierden el día de su visitación. Ciudades y regiones enteras se mantienen en un decaimiento espiritual, sin darse cuenta que el tiempo y la estación de su visitación es este mismo. El líder debe reforzar notablemente la oración y las acciones personales hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Así es, entonces, mire, el Señor le dio esta oportunidad de derrotar, dice, al amorreo. Entregó al amorreo, dice. Y ya estaban avanzando, dice, y todavía faltaba, y ya se estaba acabando el día. Ahora en la noche no ayuda, no tiene la oscuridad, no ayuda en esta batalla. Y Josué se animó ahí a ordenar al sol, porque ese era el momento oportuno. Él podría decir, ya vamos a hacer otra campaña de invasión, ya de aquí a una semana, algo así. Pero ese era el momento en que el pueblo estaba debilitado y estaban huyendo. Y le dio, dice, casi un día. La ciencia dice que han encontrado, así con el calendario, que falta un día en la historia. Y entonces, analizando por la Biblia, aquí en este tiempo de Josué, son 23 horas 50 minutos que se detuvo el sol. Ese día. Ajá, ese día. Y 10 minutos es en el tiempo cuando se arrepintió el rey Ezequías, sí. Porque él dijo, Isaías no le dijo, pide señal de que vas a ser sano. Y él dijo, fácil es que el sol avance. No necesita mucha fe, va a avanzar 10 grados. Pero yo pido que retroceda el sol 10 grados. Y ahí retrocedió 10 minutos, pues 10 grados. Entonces se completó las 24 horas. O sea, en la historia dice falta un día. Este es el día que estuvo retenido. Sí, como la ciencia también confirma lo que la Biblia dice. Así entonces va a haber un momento, una temporada en que tenemos que aprovechar. Es cuando Dios te abre puertas, te abre recursos, hay que aprovechar eso. Y prepárate también para lo que va a ser las próximas ocasiones, ¿no? Porque vamos a decir, en los propósitos de Dios hay sorpresas. Puede ser tu tiempo, abre la puerta para ti, pero en las próximas temporadas va a ser el tiempo para otro. También tenemos que estar felices, contentos que Dios ahora le está abriendo puertas para otros, están prosperando, están desarrollando. Entonces todo el Señor está gobernando soberanamente, ¿no? Ese es el kairos de Dios, ¿no? Consecuencias de no actuar en el kairos de Dios. ¿Qué nos perdemos? ¿Qué nos perdemos? Uno, se pierde la oportunidad que viene de Dios. Esto es acerca de los espías, no va a hablar. A ver, en Números 13, 1 y 2. Dios le dijo a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Por eso fueron 12, pues, de las 12 tribus. 12 personas fueron enviadas. Notemos que Moisés envió a príncipes, gente con capacidad de liderazgo, gente que había visto el poder de Dios
Solo un año antes, ellos vieron el favor de Dios, como nadie lo había visto. El quebrantamiento de Faraón, el mar rojo dividido, el maná en el desierto. Ellos iban a reconocer la tierra. Ya estaban en la frontera para poder conquistar. Les faltaba pues, cruzar solamente el Jordán y la conquista. Pero ¿qué pasó? Dice, les envió pues Moisés a reconocer la tierra, diciendo, subid allá, aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, la tierra, no para la agricultura, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo era el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Por eso trajeron pues ese racimo de uvas. Tan grande era, dice que entre 2 personas traían un racimo de uvas. Moisés los envió a reconocer la tierra que era el Kairos de Dios para ellos. Era la oportunidad que Dios le estaba dando para salir del desierto y entrar a la tierra prometida. Ya estaban en las fronteras, estaban. Quiere decir que Dios había abierto esa puerta. Pero cuando volvieron, ahí está el problema. El momento de favor de Dios había llegado, era hora de poseer la tierra, de matar gigantes, de tomar ciudades. Había llegado la hora de gozarse, de gritar, de danzar, de dar gracias a Dios por su bondad. Por fin había llegado el día de decirle adiós al desierto y a la oportunidad de entrar a un nuevo estilo de vida. Pero tuvieron temor. Ahí está su problema. Tuvieron temor por sus propias incompetencias. Dudaron de la voluntad y del poder de Dios para triunfar a través de ellos. 10 de estos príncipes convencieron al pueblo de volver la espalda. Lo desanimaron al pueblo. Y esta era una oportunidad dada por Dios. A pesar del consejo de Moisés, Josué y Caleb, el pueblo lo rechazó, el Kairos de Dios. Y por no aprovechar el momento, sellaron su destino. La ventana a la oportunidad se cerró de pronto y toda esa generación pereció en el desierto. Esto en la Biblia se relata, ¿no? Números 17, números 1 ahí está. El caso es que ese informe negativo de los días lo creyeron las personas y comenzaron a lamentarse, diciendo, ¿no? Vamos a morir, ellos son más gigantes, sus ciudades difíciles de conquistar, y querían volverse a la tierra prometida, y entonces no era solamente desánimo, sino dice la Biblia que se rebelaron. Ese lugar se llama Cades Barneas, ya estaba cerquita la frontera, Cades Barneas, y va a repetir en el libro de los Hebreos, dice, donde mostraron rebelión. Ese fue su pecado. ¿Cómo es que, mira, la falta de fe, de entusiasmo, de hacer las cosas en la voluntad del Señor, los llevó ya a rebelarse contra Dios? Eso significa desafiar la autoridad de Dios. Es como que Dios está diciendo, yo te estoy abriendo la puerta, puedes conquistar esas ciudades. Pero luego dicen, no, son muy fuertes, ya habitan tantos años. Había gigantes, dicen, ¿no? Gigantes en esas ciudades. Y para Dios era desafiar su autoridad. El desafío a la autoridad es diferente a la desobediencia. La desobediencia es no hacer el trabajo. O de repente no sé hacer, y por lo tanto demoro o lo hago de mala calidad. Es la desobediencia, pero la rebelión es no querer hacer lo que te dice alguien. Es como decir, ¿quién eres tú para que me mandes? Si yo no quiero hacer, ¿ves?
Esa es la rebelión. Y ellos se rebelaron y de ahí el Señor les ordenó, dice que vuelvan al desierto. Y estuvieron 38 años dando la vuelta hasta que se murió esa generación. Otra generación entraron a la tierra prometida, los jóvenes entraron. Así que eso se pierde por no actuar en el momento de Dios, en el momento preciso. Luego dice, se pierde lo que nos corresponde por derecho. Génesis 32. Rubén es otra historia. Rubén es el hijo mayor de Jacob, el primogénito, podemos decir. Era uno de los 12 patriarcas, hijo de Jacob. Israel más tarde se llamó. El hijo que no supo esperar. Específicamente, él era el primogénito. En el contexto patriarcal, sabemos que la primogenitura era algo muy importante, pues el primogénito recibía el honor de ser el heredero oficial del clan o de la familia, ¿no? El problema de Rubén no fue haber sido el primogénito, sino que intentó reclamar sus derechos antes de tiempo y faltó el respeto a su padre Jacob. Dice el primogénito recibía mayor herencia, le daban mayores regalos, preferencia, porque él tenía que, si en caso moría el padre, él tenía que ocupar su liderazgo sobre sus hermanos. Pero él dice, tomó o quiso agarrar esas bendiciones antes de tiempo y faltó el respeto a sus papás. Génesis 35 nos cuenta que mientras Jacob hacía duelo por la muerte de Raquel, una de sus esposas, Rubén aprovechó para dormir con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel o Jacob. El tomar la esposa de su padre en ese contexto significaba que estaba clamando su primogenitura antes de tiempo. Se estaba proclamando como el heredero principal y Jacob, su padre, ni siquiera había muerto. Los años pasaron y finalmente, cuando Jacob estaba a punto de morir, hizo llamar a todos sus hijos para repartir su herencia. Es de imaginarse que Rubén estaba muy emocionado, pues según él, finalmente recibiría sus derechos del primer nacido completamente. Es decir, iba a recibir la mayor herencia como el primogénito que le concedía. Pero Génesis 49, 1 al 4 nos enseña que esto no recibió la bendición que esperaba, pues Jacob en su lecho de muerte le reclamó su mala actitud que había tenido años atrás, al tomar a Bila como mujer y así intentar proclamarse como el heredero. Rubén no recibió lo que tanto había anhelado y le correspondía por derecho. Es que faltó el respeto, y por eso perdió la primogenitura y también en los privilegios, ¿no?, que le correspondía como primogénito, ya no le concedieron, porque eran las cualidades morales también que tenían que estar acompañados, y él perdió. Así que eso es, cuando no discierne, cuando no entiende el tiempo de Dios. A él le faltó paciencia para esperar. Un día iba a recibir todos los privilegios de una herencia de primogénito, pero él, con ese hecho, ¿no?, de tomar a la esposa de su padre, ¿no?, perdió toda esa bendición del Señor. Luego se pierde la bendición que nos corresponde. En otro dice, en el tiempo de Josué y de las conquistas,
en las tierras de Canaán, los israelitas recién habían triunfado sobre Jericó. Dios les había dado la victoria sorprendentemente. La próxima ciudad a conquistar era la ciudad de Ai. Esta ciudad dice era pequeña. Realmente no era una gran amenaza para un pueblo tan numeroso como Israel, pero increíblemente los israelitas perdieron la batalla contra esta ciudad. Josué 6, 18 al 19 nos enseña que Dios había dicho que el tesoro que encontraron en Jericó sería para él solamente y no para los israelitas. Acán imprudentemente tomó de algunos de los tesoros para él y fue castigado por ello con la muerte misma. Así que por el pecado de Acán es que perdieron la batalla en esa ciudad, aunque lo conquistaron después ya en un segundo intento, lo conquistaron, pero el que perdió ahí fue el Acán. Lo que le costó la vida, ¿no? Es un lingote de oro, después una manta, dice, ¿no? Sería de bonito parecer, ¿no? Porque pertenecía a otro imperio. Lo que realmente le llama la atención de este relato es la orden siguiente que da Dios cuando finalmente les da la victoria sobre la ciudad de Ai. Josué 8:2 dice, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Si Acán se hubiese esperado en Jericó hasta Ai, hubiese obtenido muchos bienes sin ningún problema, pero no supo esperar y murió apedreado por el pueblo. Entonces no disfrutó de toda la bendición porque procedió incorrectamente, no en el tiempo de Dios. Entonces la bendición del Señor va a llegar en el tiempo correcto de Dios y por la manera correcta también de Dios. No podemos esperar una bendición grande y de una manera incorrecta, ¿no? Cuando ya está contra la palabra del Señor. Entonces es importante distinguir, ¿no? El cronos es lo que pasa, es la secuencia del tiempo que pasa. De repente nada significativo, puede haber cosas, un poco que nos alegra, logramos ciertos triunfos, es el tiempo en forma sucesiva. Pero Kairos es un momento preciso. Y eso vamos a discernir cuando aprendemos a orar, pues, Señor, guíame, enséñame tus caminos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Porque para nosotros, como decir, ¿no? Esta vida es corta y no debemos usarlo para experimentar, ¿no? A ver si me va bien por acá, a ver si me va bien por acá y si me va mal, cambio, ¿no? No, sino tenemos que hacer todo en la voluntad del Señor. Y en el camino de Dios es lo que vamos a experimentar, ¿no? Que aún las cosas adversas que para nosotros nos puede parecer triste o de pérdida, pero pueden transformarse luego en una bendición si andamos en el tiempo de Dios, ¿no? Hacer todas las cosas en el tiempo de Dios. Si el líder actúa en el tiempo de Dios, Dios le mostrará su bendición. No hay nada como moverse en el tiempo de Dios. Actuemos en el tiempo de Dios. Él no llega ni antes ni después. Dios siempre llega en el momento exacto. Qué bonita. Dios llega en el momento exacto. Qué bueno que aprovechamos eso, ¿no? Así que este es nuestro tema, la lección 4. Dios lo bendiga, estaremos en las próximas lecciones.